del 2025, es decir, apenas hace 2 semanas, y por eso la pertinencia de poder hablar con ustedes de este tema en este momento, porque va a significar unos cambios importantes en la gestión ambiental del país en torno al manejo de los impactos ambientales y el entendimiento del cambio climático en el territorio. Básicamente vamos a ver unas definiciones clave, el alcance de esa sentencia. Es importante entender qué es lo que al final de cuentas la sentencia está buscando mejorar en términos de gestión ambiental en el país, entender qué ha ocurrido en el país, porque no es algo nuevo, no quiere decir que con la sentencia empezó a aparecer el tema del cambio climático en Colombia, no, hay diferentes cosas que han venido ocurriendo a nivel privado y público, saber cómo vamos con ese avance y entender al final de cuentas cuál es la implicación y los retos que trae este ejercicio para Colombia y para los diferentes actores. Simplemente un tema conceptual que nunca sobra arrancar por allí. Es 4 conceptos claves: cambio climático, variabilidad climática, impacto ambiental y los estudios ambientales. Cuando hablamos de cambio climático, no es otra cosa que la variación del estado del clima, identificable en largos periodos de tiempo. Es importante saber que son los cambios en esas propiedades de lo que entendemos como clima, pero en unos tiempos largos, es decir, cuando cambian esas condiciones promedio en el lugar donde se desarrollan ciertas actividades. Cuando hablamos de variabilidad climática, por otro lado, estamos hablando de las fluctuaciones de las condiciones climáticas como la temperatura, la precipitación, las lluvias, o en efectos más prácticos, el ejemplo más típico es el fenómeno de niño y niña, que si ustedes recuerdan un poco hacia atrás, antes hablábamos de que cada 4 años había fenómeno de niño y niña. Luego empezamos a entender que era cada 2 años que cambiaba. Ahora ya vamos entre un rango de 4 a 6 meses, de acuerdo con la información meteorológica mundial, que tenemos un fenómeno o el otro y el clima ha cambiado totalmente. En Colombia llevamos 5 meses de régimen de lluvias, cuando hace unos años el régimen era entre los meses de marzo y abril, y así vamos entendiendo en la materialidad qué es lo que significa la variabilidad climática. Y otros 2 conceptos que nos ayudan a conectar lo que vamos a ver: el impacto ambiental, que se entiende como cualquier alteración positiva o negativa en los medios biótico, abiótico y socioeconómico, y esto ya va a cambiar un poco con lo que vamos a ver hacia adelante, porque aparece el elemento transversal de cambio climático. Y por último, el estudio de impacto ambiental, que no es más que el instrumento técnico con soporte jurídico que ayuda a tomar decisiones para el desarrollo de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la definición de la reglamentación ambiental, pues es un proyecto que puede tener daños incluso graves en el medio ambiente y en las condiciones naturales de los ecosistemas. Con estos 4 conceptos vamos a movernos para poder entender un poco lo que la sentencia está buscando. Esta sentencia 280, básicamente, digamos que en términos técnicos, lo que define son 3 aspectos principales, o más bien lo que analiza. Lo primero es que declara exequible el inciso segundo del artículo 57 de la ley 99, que esto traducido significa que los estudios ambientales deben incluir una evaluación de impactos ambientales. Pero para poder entender esto, tenemos que conectar los 2 aspectos. El cambio climático, como lo acabamos de ver, que es un fenómeno global de condiciones que van mucho más allá de nuestro territorio nacional, pero que interactúa con esas condiciones biofísicas, y si lo llevamos al idioma del estudio ambiental, es decir, con esas condiciones bióticas, abióticas y socioeconómicas, que en largos periodos de tiempo puede hacer que esos procesos naturales se vean impactados, y se vean impactados y materializados sobre todo en las condiciones de los territorios, de las comunidades y de las personas. Y cuando hablamos de una licencia ambiental, perdón, o de un estudio, pues un estudio ambiental lo que hace es analizar los cambios que un proyecto, obra o actividad genera sobre el territorio, las comunidades o las personas a través de los impactos ambientales que se autorizan y controlan en el marco de una licencia ambiental. Y allí es precisamente donde se conecta lo que ese fenómeno global genera en nuestro territorio, entendido también como mitigación o adaptación, y ya lo vamos a ver, pero que esos cambios en las condiciones del clima de largo aliento, de largos periodos de tiempo, pues van cambiando las condiciones del territorio en una escala diferente, pero que está totalmente conectado con lo que la licencia ambiental busca controlar a través de la prevención, la corrección, la mitigación y la compensación de los impactos ambientales. Por lo tanto, estas condiciones y este entendimiento de la sentencia lo que concluye es que este fenómeno climático, y no incorporar el cambio climático en el análisis de los estudios de impacto ambiental, no le ha permitido al Estado colombiano garantizar que se cumplen los deberes constitucionales. Por eso es la Corte Constitucional la que genera la sentencia, de los artículos 79 y 80 de la Constitución, que dicen básicamente que se debe garantizar un ambiente sano con participación comunitaria, pero también en el artículo 80, que es deber del Estado planificar la gestión y administración de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. Por lo tanto, se encontró un vacío que lo que busca a través de la sentencia es que se complementen los instrumentos, las herramientas y la reglamentación para evitar que esta vulneración del derecho al ambiente sano se vea amenazada. ¿Qué ordena la sentencia entonces?
Lo primero, exhorta al Congreso de la República a que construya regulación que incluya variables de medidas y herramientas para saber cómo es la jerarquía del cambio climático. Recordarán ustedes que el estudio de impacto ambiental habla de prevención, mitigación, corrección y compensación. En cambio climático hablamos de prevención, mitigación, adaptación al cambio climático y debemos encontrar la forma de articular estos dos mundos a través del instrumento. Lo segundo es que lo ordena el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que entre los 6 meses siguientes a la notificación de la sentencia, estamos hablando del año 2024, se debían actualizar los términos de referencia genéricos, que es el documento técnico a través del cual se definen las condiciones para elaborar los estudios de impacto ambiental de los proyectos que requieren licencia ambiental, entiéndase hidrocarburos, minería, energía, infraestructura o los que conocemos como proyectos especiales, que pueden tener competencia tanto con las autoridades ambientales regionales de desarrollo sostenible o locales y urbanas o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y en ese sentido, con esta reglamentación expedida por el Congreso y con la actualización de los términos de referencia por parte del Ministerio de Ambiente, pues poder a partir del 1 de agosto, apenas hace 2 semanas, que los estudios de impacto ambiental que se reciban para evaluación de las autoridades ambientales y evaluar si es viable o no desde el punto de vista ambiental, desde el 1 de agosto deberían ya tener esta consideración de cambio climático y pues vamos a analizar cómo ha venido avanzando el ejercicio. Lo primero que me gustaría también entender es que más allá de la sentencia es por qué está ocurriendo esto y cuál es el contexto de lo que está pasando. Lo que ustedes están viendo aquí es el informe de riesgo global del año 2025, que es, digamos, formulado por el Foro Económico Mundial y que básicamente lo que refleja es la encuesta a nivel mundial de los líderes de los países para saber hacia dónde debe moverse la decisión de los países, hacia dónde deben moverse incluso los convenios y acuerdos internacionales para gestionar estos riesgos. Lo que ustedes ven en la columna izquierda son los riesgos de los 2 años siguientes. Llama la atención que el primero es el tema de la desinformación por el manejo de las redes, los datos, inteligencia artificial y demás. El segundo riesgo de estos 2 años que estamos ya avanzando son los eventos climáticos. Si ustedes se dan cuenta, los colores tienen una lógica y es que los verdes están asociados al tema ambiental, los moraditos al tema tecnológico. Quiero simplemente detenerme ahí. Si miramos a la derecha la columna de los riesgos en los próximos 10 años, lo primero que notamos es que los primeros cuatro ya se vuelven ambientales. Eventos de clima extremo, colapso de la biodiversidad de los ecosistemas, pérdida de los ecosistemas, cambios críticos en los sistemas naturales y escasez de los recursos naturales. Si nos damos cuenta, en el mundo ya sabemos y tenemos la información para saber que los principales riesgos que la humanidad va a tener están asociados a la biodiversidad, a los cambios en los ecosistemas que los genera, entre otros, el cambio climático, y esto que estamos viendo es el resultado de lo que está ocurriendo a nivel internacional, y esto es una conversación que cada vez cobra más fuerza, pero más coherencia con lo que estamos viendo que ocurre en el planeta. Ahora, Colombia no es ajeno a esto, estamos en el Acuerdo de París, hemos hecho diferentes asociaciones, acuerdos y convenios como la OCDE, cumplimiento de metas de ODS y demás. Lo que estamos viendo aquí es el reporte del año 2024 del Departamento Nacional de Planeación. De los 17 ODS, todos se pueden conectar directa o indirectamente con el cambio climático. Quiero llamar la atención sobre el número 13 que habla de la acción por el clima. Si ustedes miran Colombia, que es el quinto país, y buscamos el ODS de acción por el clima, nos damos cuenta que estamos estancados y eso es lo que estamos reportando como país. Quiere decir que tanto en mitigación como en adaptación no estamos avanzando como quisiéramos en la meta y los compromisos que como país hemos adquirido. Sí hemos generado una serie de instrumentos, pero nos falta para que la trayectoria esperada, que es la flechita verde en la vertical hacia arriba, aparezca por lo menos en ese indicador. Y si nos damos cuenta además, casi que ninguno de los indicadores o únicamente el ODS número uno es en el que estamos avanzando de manera positiva, pero en los demás tenemos un reto enorme para seguir consolidando el cumplimiento de esas metas. Y esta sentencia lo que ayuda obviamente es a fortalecer esa necesidad. Tenemos una ley de cambio climático que establece cuáles son las condiciones en los municipios, los departamentos, incluso algunas obligaciones a nivel sectorial, que impulsó ya desde el año 2018 que hablemos de cambio climático en diferentes instrumentos, especialmente de orden territorial. Tenemos el CISClima como un instrumento de articulación donde varias entidades definen y se sientan a analizar las metas, la información, la gestión y el soporte financiero y cómo vamos avanzando de manera coherente en todas las políticas climáticas, directas o indirectas, es decir, también biodiversidad, economía circular y demás, y saber cómo esto puede afectar el clima. Planes integrales de gestión del cambio climático a nivel sectorial, que es un avance importante porque ya para sector transporte, minería, hidrocarburos, energía, entre otros, hemos definido ya unas metas, unas acciones, unas líneas estratégicas, veo incluso conectados en el público personas que han trabajado en este tema en el país y que ayudaron a construir estas apuestas, digamos, a nivel sectorial, lo que trazó ya una meta en unos instrumentos de planificación a nivel general, una política nacional de cambio climático, una NDC en la que hemos venido reportando las acciones y el cumplimiento de nuestras apuestas, pero algo interesante es que también cuando hicimos parte de la OCDE,
y por eso mencionaba que esto no es necesariamente nuevo, que estamos arrancando ahora con la sentencia. Uno de los compromisos como país en la OCDE fue empezar a incorporar obligaciones de cambio climático en los grandes proyectos de infraestructura de este país. Infraestructura, entiéndase, hidrocarburos, minería o de algún otro tipo de sector. Y al año pasado, por parte de la ANLA, ya eran más de 140 proyectos que habían logrado incluir obligaciones de cambio climático en el instrumento de licenciamiento ambiental, y ahora la sentencia lo que hace es darle más fuerza, obviamente, a ese ejercicio. Pero en Colombia, adicionalmente, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que entender que por un lado está la adaptación y por el otro la mitigación. Lo que ustedes ven aquí muy rápido es, al lado izquierdo, el comportamiento que se espera de la temperatura al año 2040. Si se dan cuenta, el color más fuerte o el naranja más fuerte, que está hacia la región andina y la región Caribe, perdón, y región Pacífico, es donde se espera un mayor incremento o cambio en la temperatura al año 2040. En el cuadrante inferior izquierdo estamos viendo el comportamiento de la precipitación esperada 2040. Esos azules más fuertes muestran que en la región andina y hacia el sur del país se espera un incremento de la precipitación, mientras que en el Caribe y en la Amazonía se espera una reducción de la precipitación, lo que claramente va a generar unos cambios en la dinámica del territorio y en nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático. Lo que ven arriba a la derecha son los niveles de amenaza, parte del Caribe colombiano, parte del sur del país, el piedemonte amazónico, el Caribe colombiano. Al 2040 van a tener un mayor riesgo a las condiciones climáticas. Cada vez ustedes ven más común que se hable de deslizamientos, de inundaciones en lugares donde no ocurría, de precipitaciones que superan el promedio anual en diferentes lugares, no solo de Colombia, sino del mundo, y se vuelve más, digamos que más vivible el cambio climático en las condiciones que estamos viendo hoy en día. Y por último, en el cuadrante derecho inferior, lo que aparece en verde es la capacidad de adaptación, es decir, parte de la región andina hacia Antioquia especialmente, Nariño y parte del Caribe colombiano hacia el límite con Venezuela, al norte del departamento del Cesar, son los municipios que tienen mayor capacidad de adaptación. Pero cuando miramos el riesgo global, que es el mapa consolidado a la derecha, pues primero Colombia es el número 33 de 180 países en análisis de más riesgoso. Y si se dan cuenta, cada vez son más las manchas moradas, oscuras o con color fuerte que definen que en términos de adaptación, Colombia tiene un alto nivel de riesgo, estamos en el percentil 75 de los países más riesgosos, y por lo tanto es donde deberíamos enfocarnos porque cada vez son más costos, más daños, más vidas que se pierden por efecto de la adaptación al cambio climático. Pero ya tenemos una tercera comunicación, tenemos institutos de investigación, información y modelaciones del país a los próximos 100 años que permiten ya tomar acciones puntuales en términos de adaptación al cambio climático. Por otra parte, en mitigación, tenemos recién actualizado el inventario de gases de efecto invernadero, que permite saber cuáles son los sectores que más generan gases de efecto invernadero, y aquí se empieza a conectar un poco con la lógica de la licencia ambiental, o debería conectarse con lo que el país haga, porque deberíamos entender cómo la agricultura, los residuos, el sector, digamos, que permite o que más bien incentiva el cambio de uso del suelo y la energía, en términos de quienes requieren licenciamiento ambiental, deberíamos saber hasta dónde lo que esperamos que haga el Ministerio de Ambiente con la actualización de la metodología de estudios ambientales sea coherente en términos de lo que se va a pedir en esos términos de referencia, para que sea acorde un poco con lo que está en esta torta. Si vamos a hablar de planes integrales de gestión de cambio climático, de inventarios de gases de efecto invernadero, debería hacerse un ejercicio lógico y coherente con esos porcentajes de aporte de gases de efecto invernadero que hace cada uno de los sectores, para que luego tengamos una línea base mucho más clara, una curva de abatimiento que tenga un análisis costo-beneficio, y más que incorporar el cambio climático en la licencia ambiental, es que los resultados que se esperan de reducción, pues claramente se vean apalancados por estas disposiciones de la sentencia. Ahora bien, el instrumento del estudio de impacto ambiental, que no es nuevo en el país y existe hace más de 30 años en la reglamentación, tiene una lógica de evaluar un proyecto, de analizar las condiciones de ese proyecto en el territorio, de hecho comparar cómo se comporta el territorio en las condiciones, o más bien en los medios biótico, abiótico y socioeconómico, y esas condiciones cómo van a cambiar con el desarrollo de un proyecto en el territorio. Cómo funciona hoy una licencia ambiental es que se define un área de interés, se caracteriza esa área de estudio, se hacen ejercicios de participación para escuchar a los diferentes actores que pueden tener injerencia o que se pueden ver afectados positiva o negativamente por el desarrollo del proyecto. Se caracteriza el área de influencia con una lógica de, hay unos aspectos ambientales específicos, bióticos, abióticos y socioeconómicos, como la geotecnia, como la geología, la hidrogeología, el ruido, el recurso hídrico, emisiones atmosféricas, o los ecosistemas acuáticos, presencia de especies amenazadas o no amenazadas, entender las dinámicas de la biodiversidad, pero también las condiciones políticas, económicas, territoriales, demográficas,
en algunos casos de dependencia laboral de alguna actividad que se vaya a desarrollar en el territorio o que se va a dejar de desarrollar, y también entender la particularidad que puede significar que haya condiciones vulnerables o comunidades con condiciones vulnerables o incluso comunidades étnicas que activa otros mecanismos de participación para poder entender ese proyecto, el contexto del territorio, los impactos ambientales asociados, calificarlos, establecer una zonificación ambiental, una zonificación de manejo para definir en qué lugares hay mayor nivel, digamos, de preocupación con un impacto ambiental, dónde se deben restringir ciertos tipos de actividades, cómo voy a hacer el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, si voy a usar coberturas, agua, voy a contaminar el aire, voy a ocupar un cauce y saber en ese sentido, con ese uso de los recursos naturales, qué permisos se requieren, hago una evaluación ambiental y por último, ya luego de tener la viabilidad del proyecto, pues activo un plan o planes y programas de manejo ambiental, de gestión del riesgo, de contingencias o incluso el tema de compensaciones para poder avanzar en el desarrollo de un proyecto. Y esto es hoy como conocemos una licencia ambiental. Licencia ambiental que históricamente ha venido transitando por varios estados quienes hemos trabajado en esto. En algún momento se entendía que la licencia ambiental también incorporaba temas laborales y de desarrollo laboral. En un momento de la historia se entendió que la licencia ambiental también abordaba los temas de salud de las personas y que a través de ese instrumento es desde donde deberían evitarse los temas de morbilidad y mortalidad del país asociado a impactos ambientales. Pero luego entendimos que es que la licencia ambiental no es el instrumento llamado ni a resolver los problemas del Estado colombiano, ni a resolver ciertas falencias, digamos, de resolver las necesidades básicas de las comunidades. Y quiero partir de ahí porque tampoco se puede entender y debería entender que la licencia ambiental ahora va a ser la encargada de solucionar los temas de cambio climático de Colombia. La licencia ambiental se entiende como un instrumento para prevenir, mitigar y corregir o compensar los impactos o efectos ambientales de un proyecto. Que estos, como lo vimos en el análisis inicial de la sentencia, puedan ir cambiando dinámicamente como resultado de los efectos del fenómeno global del cambio climático, sí, pero no podemos perder de vista el contexto que daba ahora los instrumentos que ya existen. Hay instrumentos sectoriales, hay instrumentos territoriales a nivel de las gobernaciones y los municipios, por lo tanto hay unas funciones y responsabilidades de esas entidades y la licencia ambiental ahora va a entrar a complementar desde el punto de vista del análisis de los impactos ambientales. Y hago énfasis allí porque un riesgo que debería mitigarse desde ya, estamos esperando, y aquí un poco de por qué mencionaba lo que la sentencia busca, hoy no tenemos aún los términos de referencia actualizados con consideraciones de cambio climático. Hay decisiones que las autoridades ambientales ya están tomando en relación con los permisos de uso de recursos. La ANLA ya empezó a expedir licencias ambientales con consideraciones desde la evaluación con el cambio climático desde el año pasado, pero los instrumentos genéricos aún no los tenemos. Y cuando no existe la regla clara, que es un poco el riesgo, empieza en la práctica a veces a irse un poco más allá de lo que la sentencia dicta, de lo que se espera desde las funciones y las competencias. Y un tema clave aquí es que recientemente la Corte Internacional de Justicia precisamente lo que dijo fue, los temas de cambio climático son vinculantes a nivel internacional, los estados miembros deben trabajar en el cambio climático y si no, hay consecuencias jurídicas. Quiere decir esto que ya puede haber conflictos internacionales entre países o internos incluso, como resultado de no acatar, entre otras, la sentencia o las disposiciones y compromisos internacionales que hacen que el país cada vez deba avanzar más en temas de cambio climático, en este caso puntual, en aterrizarlo a la lógica y la estructura del alcance y el límite de lo que significa una licencia ambiental. Ahora bien, esta es la historia, esto es lo que ha pasado, esto es lo que tenemos en el país. Y ya han empezado a ocurrir algunas cosas, pero quiero centrarme también en esta parte, en los retos que existen para los diferentes actores. Lo que traigo aquí a mano en la parte inferior izquierda, que ustedes ven como una araña, trae las dimensiones de riesgo que el IDEAM ha definido para Colombia en torno a entender la adaptación al cambio climático. Esas dimensiones de riesgo son las que nosotros entendemos como la materialidad de los cambios y la variabilidad climática en Colombia. Hablamos del recurso hídrico, la seguridad alimentaria, la infraestructura, el hábitat humano, la salud y la biodiversidad. Y aquí debemos empezar a entender también la diferencia entre el concepto de impacto y riesgo, que es parte del gran reto que existe en el licenciamiento ambiental. Cuando nosotros hablamos de las dimensiones de riesgo, ya les mostraba que tenemos el análisis de riesgo del país a nivel municipal y sabemos cuáles son las zonas donde hay mayor o menor capacidad de adaptación, mayor o menor nivel de amenaza, de vulnerabilidad y por lo tanto de entendimiento y de respuesta a ese riesgo. Cuando hablamos de estas dimensiones, y voy a tomar de ejemplo el tema de salud,
Cada vez es más común, por ejemplo, escuchar en la zona del Tolima que como resultado de estos cambios en las condiciones climáticas, escuchamos cada vez más enfermedades y personas asociadas al dengue. El dengue se da como resultado de un aumento en la precipitación, unos suelos saturados o un área donde esa agua no infiltra, se genera el almacenamiento de esa agua de manera involuntaria muchas veces, y como parte de la descomposición de esa agua y el contacto con materia orgánica empieza a generarse el vector que transmite el dengue. Porque esto es un reto para un proyecto, porque si estamos hablando de una construcción de una vía, por ejemplo, en el Tolima, o de un parque solar fotovoltaico en el norte del país, los trabajadores, por resultado del dengue, se van a enfermar. Si yo soy el responsable de un proyecto y los trabajadores se me enferman, se van a incapacitar, tengo que cubrir un salario, tengo que buscar una persona que reemplace a esta persona porque necesito cumplir con un proyecto. Y un factor climático que se desencadena en una enfermedad de salud, que entiendo como dengue, me altera mi indicador, mi cumplimiento del proyecto, mi indicador de personas que se están enfermando, que incluso pueden llegar a morir por esta enfermedad y afecta el desarrollo del proyecto. Pero también cuando en el municipio hay más casos de morbilidad y mortalidad por una enfermedad y el desarrollo de un proyecto en su fase de construcción puede generar que esta presencia de agua involuntaria se incremente, pues yo desde el proyecto también estoy generando un incremento en los indicadores de temas de salud. Pero si hablamos, por ejemplo, de seguridad alimentaria, hay diferentes zonas del país y Colombia es un país agrícola donde se cultivan diferentes tipos de alimentos. Ahora pasémonos de industria y no hablemos solo de licencia No, ambiental, sino de mis otro tipo de audífonos de industrias. cable son una vergüenza. Mira eso. Ahora, si hablamos del sector alimentario, no necesariamente donde hoy se cultiva mango, melón, fresa, papaya y demás, con estos cambios que les mostraba de la temperatura de la precipitación al 2040, ya las condiciones no van a ser las mismas. Puede que ya la calidad y el sabor del aguacate no sea el mismo, del melón no sea el mismo, del mango no sea el mismo. Si la industria es la industria alimentaria y tiene ya una logística, unos costos transferidos al usuario por resultado de comprar desde cierto lugar ese alimento y ahora le va a tocar comprarlo más lejos o de pronto más cerca por el cambio del clima, hay una afectación sobre la seguridad alimentaria. Hay ciertos sitios del país donde lo que se cultiva hoy ya no se va a poder cultivar y eso va a ser una afectación como resultado del clima. Y por último, hablemos de infraestructura. Uno que todos conocemos, kilómetro 58 de la vía al llano, cada vez es más común escuchar que hay un derrumbe, que hay un movimiento, que se cierra la vía al llano, que se desconecta la Orinoquía. Los costos de eso cada vez son del orden de más de miles de millones de pesos. Y uno de los factores, porque no se puede decir que es el único, es la variabilidad climática que en ese punto cada vez se exacerba más, va generando más afectaciones de la estabilidad del terreno y genera unos cambios en el desarrollo de ese proyecto y de la dinámica de toda una región del país. Por lo tanto, para los proyectos cada vez más importante es entender cómo el cambio del clima en las diferentes fases de su proyecto y cómo esos cambios, principalmente en estos aspectos de precipitación y temperatura, que se vuelven los detonantes de muchas de las amenazas climáticas en el país, van a tener que ser estudiadas para el diseño de su proyecto. Un parque solar fotovoltaico, por ejemplo, dependiendo del sitio donde se instale, debe tener o mayor o menor altura en los pilotes para los momentos de inundación. Algunos proyectos se han visto afectados porque no entendieron el clima en toda su dimensión, solo fue la modelación puntual y cuando pusieron los paneles se inundó la zona donde el proyecto ya estaba instalado y no habían previsto esta afectación climática en el desarrollo del proyecto. Y esto cada vez se vuelve más importante porque quienes han trabajado con empresas privadas, y no es que esté mal, siempre lo importante es el negocio, la productividad y cuánto me va a costar cuando el proyecto empieza a facturar. Pero si yo no tengo en cuenta desde el punto de vista estratégico que el clima me pueda afectar todos estos temas que acabo de mencionar para el desarrollo del proyecto, pues si no es estratégico, sino que lo vuelven operativo y se resuelve con la licencia ambiental, pues claramente no entendieron que el reto era entender cómo su proyecto debe cambiar desde su diseño, desde la ubicación, desde el cronograma del proyecto, la manera en la que se construye, el horario de los trabajadores, cómo los hidrato o no los hidrato, dónde hago la compra para el restaurante de los alimentos, porque puede cambiar para que el proyecto se pueda desarrollar de la manera más sostenible posible, tomando en consideración las condiciones del clima. Ahora bien, por más que un proyecto entienda esto, hay unos retos enormes para las autoridades ambientales. Ya veíamos en lo ordenado por la sentencia que deberíamos tener ya términos de referencia actualizados en torno al cambio climático. La metodología de elaboración de estudios de impacto ambiental que tenemos en el país sigue siendo la versión 2018. El Ministerio de Ambiente ya ha sacado una versión para comentarios, pero más enfocado en alinear esa metodología
con el plan de desarrollo, con los temas de participación, con los temas de derechos humanos y otros aspectos que también son importantes para el país, pero el reto está en una nueva versión de metodología y de términos de referencia que incluyan el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación, con los límites que esperamos que tengan estos lineamientos en torno a cuáles son las funciones de los territorios, de los municipios, de la gobernación, cuáles son los lineamientos a nivel sectorial, responsabilidades del Ministerio de Ambiente, de los municipios y qué es lo que le queda a la licencia ambiental en el marco de su alcance y el análisis de los impactos ambientales, ya que hay un trabajo enorme, digamos, para saber que, como lo mencionaba, estos términos de referencia estén acordes con el tipo de proyectos, con el desarrollo del proyecto, que no se trata solo de pedir un inventario de gases de efecto invernadero, sino saber a qué tipo de sectores tiene sentido darle énfasis en mitigación. Seguramente a un sector de hidrocarburos, sí, un sector de minería, por supuesto, pero a quienes tiene más sentido pedirle énfasis en adaptación, como a energía, posiblemente cuando hablamos de hidroeléctricas o cuando hablamos de temas de infraestructura, va a ser más importante la adaptación y la mitigación y tal vez uno lo que espera en este reto es que esa diferencia se pueda ver en el trabajo de actualización de los instrumentos para que no ocurra, por ejemplo, lo que nos pasó en su momento con la generación fotovoltaica de energía, donde los términos de referencia fueron casi que igual de estrictos a los de hidroeléctricas. Le pusimos en su momento diagnóstico ambiental de alternativas. A los 3 años nos dimos cuenta que no era viable y le quitamos el diagnóstico ambiental de alternativas, pero seguimos ante unos términos de referencia robustos y buscamos ahora estrategias de país como reducir los tiempos, o buscar otra forma de evaluar la licencia, lo que no está mal, pero tenemos que aprender de esas experiencias para saber que aquí hay una oportunidad de diferenciar dónde tiene sentido adaptar el proyecto, dónde tiene sentido mitigar los impactos del proyecto en torno al cambio climático y no seguir entendiendo muchas veces, que es algo que nos ha ocurrido mucho a veces en instrumentos de gestión ambiental, que todos parecieran estar medidos por el mismo rasero cuando ya la historia nos está mostrando que no es así. Esto de cara a la elaboración de los estudios, pero por el otro lado, en cuanto a la evaluación y seguimiento que hacen las autoridades ambientales, hay un reto todavía más grande y es no solo conocer las competencias de las entidades, que muchas veces es difícil incluso para las mismas autoridades comprender sus competencias en torno al licenciamiento ambiental, pero más aún al cambio climático, prepararse desde el punto de vista conceptual de conocimientos para poder entender qué es la adaptación, qué son los medios de implementación, qué es la mitigación, en qué se diferencia la mitigación de un gas de efecto invernadero a la emisión de contaminantes convencionales. A veces eso no es tan sencillo para muchos equipos en las autoridades ambientales, pero también saber cómo establecer obligaciones que sean lógicas para un seguimiento. Cambio climático es un efecto global y yo debo poder ser capaz de desde la propuesta de la metodología, pero sobre todo en el ejercicio de evaluación ambiental, que los indicadores, las medidas y las condiciones que se establezcan en el plan de monitoreo y seguimiento o en el plan integral de gestión del cambio climático que haga parte ahora de la licencia ambiental, que esos indicadores sí sean del resorte y del alcance de un proyecto, que no esté yo transfiriendo la responsabilidad del municipio, de la gobernación, del ordenamiento territorial en muchos de los casos, porque la adaptación tiene que ver mucho en el dónde se desarrolla el proyecto, cuáles son las condiciones climáticas o lejos de él, los temas de inundación, de movimientos de remoción en masa. Ese tipo de análisis generan no una dificultad, sino un reto en torno a que los equipos de las autoridades ambientales deben tener una preparación mayor, creo yo, de lo que ha existido este último año. Debemos poder aterrizar mucho más el ejercicio del establecimiento de medidas de manejo de indicadores y demás para que la licencia no empiece a funcionar como un instrumento de ordenamiento territorial, porque no lo es, para que no empiece a funcionar la licencia como un instrumento de ordenamiento sectorial en torno al cambio climático, porque tampoco lo es, para eso están los planes integrales de gestión de cambio climático. Y ahí digamos que en la medida en que esos términos de referencia y la metodología permitan aterrizar el ejercicio en vez de dejarlo muy etéreo para que cada uno tenga clara su responsabilidad, pues seguramente este riesgo puede llegar a mitigarse. Ahora, cuando uno aterriza esto en los estudios de impacto ambiental, y esto ya lo han empezado a hacer algunas autoridades ambientales, hay algunos aspectos que quisiera, eh, para terminar con la conversación, reflejar de lo que debería empezar a ocurrir, en mi criterio, en un estudio de impacto ambiental en ese sentido. Lo primero en cuanto a la descripción del proyecto. Hay que entender los escenarios climáticos. Cuando ustedes, y digamos quienes trabajamos en este tema, revisamos la tercera comunicación de cambio climático del IDEAM, revisamos los reportes de la NDC y los informes para su actualización, nos damos cuenta que la precipitación y la temperatura pueden afectar de manera directa el desarrollo de un proyecto. ¿En qué sentido? Que usted debe modificar seguramente
o contemplar obras hidráulicas en sitios donde no los estaba contemplando porque las precipitaciones, como vimos en la zona central del país, van a estar incrementándose, pero en otros sitios va a haber es mayor sequía y esto le puede afectar a usted el material de construcción porque debe ser más resistente a la temperatura, debe ser más resistente a la humedad, va a haber fenómenos de remoción, va a tener que elevar las vías o elevar la infraestructura, elevar el panel y eso puede significar en un proyecto de 300 megas, pues un costo que puede llegar a ser parte del 2 3 4 5% del desarrollo del proyecto. Y si usted no contempla este ejercicio de cómo el clima va a afectar el desarrollo de su proyecto, muy posiblemente en la evaluación del estudio de impacto ambiental puede llegar a no ser viable porque usted no tomó en consideración los aspectos del impacto ambiental que puede verse exacerbado como consecuencia de los cambios en el clima. Pero adicionalmente, algo que ya el Ministerio de Ambiente dio en un momento, digamos, de consulta pública de la metodología en su versión anterior, es que se contemple como parte del análisis del proyecto el inventario detallado de gases de efecto invernadero, es decir, lo que conocemos como la cuantificación de huella de carbono. Pero aquí aparece otro riesgo. Cuando uno estudia el alcance de una huella de carbono, muchos saben que esto puede ser alcance 1, alcance 2 o alcance 3. Alcance 1, sus emisiones directas, lo que depende de usted principalmente en su producción y en el core de su negocio. Alcance 2, consumo asociado a energía. Y alcance 3, su cadena de valor. Cuando hablamos de un proyecto de estos, empiezan a unirse también dos mundos. Y ya viéndolo desde el lado privado, el mundo de la sostenibilidad, que ha venido ya construyendo informes de sostenibilidad, que ha venido calculando su huella de carbono, de pronto no para un proyecto en particular, sino para la empresa y el negocio, pero ahora la autoridad ambiental se lo va a pedir para un proyecto, ¿sí? Y esos dos mundos de sostenibilidad y el de permisos de una empresa deben empezar a hablarse para entender que hay una diferencia entre el funcionamiento del negocio, de la empresa y la sostenibilidad global corporativa y lo que puede significar el alcance de un cálculo de gases de efecto invernadero para un proyecto que requiere licencia ambiental. Ahí las dimensiones de los gases de efecto invernadero va a ser diferente, el manejo de los gases de efecto invernadero va a ser diferente y lo que yo reporte también debería ser distinto y aterrizado al alcance de ese proyecto. Por otra parte, cuando hablamos del área de influencia, ustedes saben que hoy tenemos un área de influencia por componente, ¿sí? Biótico, abiótico y socioeconómico. Sin embargo, ahora lo que debemos empezar a entender es cómo el clima, la vulnerabilidad y el riesgo pueden hacer exacerbar algunos impactos ambientales, como por ejemplo el tema de inundaciones, como por ejemplo el tema de sequías, como por ejemplo el tema de que si yo tengo una pérdida de cobertura vegetal, ya no es solo el tema del aprovechamiento forestal, sino que va a tener una pérdida de capacidad de captura de carbono de esas coberturas y por lo tanto mi área de influencia va a cambiar. La lógica en la que la construimos va a tener unas condiciones climáticas de pronto un poco o más bien que requieren más detalle para hacer medidas, para ser gestionadas, pero que hay que considerar para saber hasta dónde van a ir mis impactos ambientales, hasta dónde el cambio climático, mitigación o adaptación hace que la magnitud y los criterios con los que yo califico ese impacto ambiental cambien y por lo tanto hasta dónde voy a definir el área de influencia, que pues todos sabemos marca un límite de actuación del responsable del proyecto en torno a esos impactos ambientales. Ahora, también la magnitud que tiene ese cambio de precipitación y temperatura me va a cambiar las tendencias a largo plazo. Y esto va a generar una pregunta apenas obvia y es, si me cambia la dinámica del cambio climático, entonces, ¿qué pasa con la base jurídica del área de influencia? Un área de influencia se modifica cuando yo modifico el proyecto, pero si lo que cambia es el clima de manera abrupta en 2040, ¿va a haber alguna condición distinta externa al proyecto que haga que el área de influencia cambie y no solamente la solicitud de una modificación de licencia ambiental? O desde una perspectiva socioeconómica, cuando se afecta a la comunidad, se afectan las comunidades, las economías locales, eso hasta dónde, y es una de las líneas tal vez más difíciles de detallar, es una responsabilidad del tema de ordenamiento, del tema de desarrollo territorial y no del tema del desarrollo del proyecto que tiene una licencia ambiental. Y allí claramente es donde uno esperaría que haya unas condiciones muy claras y específicas para saber cuáles de los criterios de esas variaciones en el clima son los que van a incidir directamente en algunos de los aspectos ambientales que hacen parte de los componentes abiótico, biótico y socioeconómico del desarrollo de un proyecto. Igual cuando la caracterizo. Ahora ya no va a ser suficiente con caracterizar la precipitación, la radiación solar y las condiciones del clima como usualmente se viene haciendo un capítulo de descripción del clima, sino que ahora vamos a tener que entender cómo ese concepto de variabilidad climática se asocia a esas condiciones del clima
cómo van a ser los escenarios de cambio al 2040, 2050, 2060, 2070, porque además los proyectos de licenciamiento ambiental usualmente son de largo aliento en el territorio, pero más aún que eso es en la caracterización, cómo esos cambios van a afectar la cantidad de lluvia, la temperatura, las alteraciones en la geología, la geomorfología, el paisaje, los suelos, el uso y cambio del suelo de zonas aledañas, y entender en esa caracterización esa interacción, que es tal vez una de las cosas más complejas al hacer un estudio ambiental, de entender que los impactos sí se calculan por separado, pero la sinergia de acumulación de impactos, que es un concepto que hemos venido entendiendo, ahora hay que entender esa sinergia mucho más en torno a la variabilidad climática, a cuantificar esos cambios, a entender, por ejemplo, que la sensibilidad de un análisis cualitativo y cuantitativo de flora y fauna y la presencia de las especies que hoy están en el territorio puede llegar a cambiar porque llueve más, porque llueve menos, porque hace más calor, hace menos calor, pero no va a ser necesariamente por el desarrollo del proyecto. Y entonces la medida de manejo va a tener que ser también adaptativa en el sentido de que si cambian esas condiciones, ya no podré decir, no, es que la línea base hace 30 años era X. Sí, era X, pero eso ha venido cambiando en torno al clima y ahí va a ser interesante la discusión jurídica de hasta dónde yo tenía una línea base en el momento de adjudicación de la licencia, pero va cambiando por condiciones del clima, va cambiando la medida de manejo necesaria, va cambiando el indicador, pero qué parte es responsabilidad del dueño del proyecto, qué parte es una condición ambiental que todos tendríamos que actuar porque pues ya sabemos que es un fenómeno global, pero que no se puede volver exclusivamente la respuesta desde la medida de manejo, desde el indicador y desde el responsable de la licencia para buscar mitigar esos impactos que, como ya lo hablamos, pueden ser incluso en temas de salud, educación, densidad poblacional, economía. Y uno diría, ¿y por qué densidad poblacional? Pues habrá zonas del país donde el incremento de la temperatura de 2 grados más hace que las personas se vayan del municipio, hace que las personas se muevan, que cambien sus condiciones de vida, o por el contrario, hace que se queden, pero que ahora todos tengan aire acondicionado, porque de lo contrario no va a ser soportable la condición de vida y eso va a cambiar las dinámicas, digamos, de lo que ocurre en el territorio. La zonificación ambiental, por su lado, pues debe incluir los riesgos climáticos, la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa. Es decir, hay zonas del proyecto donde ya no se va a poder hacer ninguna actividad o alguna con algún tipo de restricción como se maneja hoy en los estudios ambientales, pero ahora, acorde con lo que diga la tercera comunicación de cambio climático, con ese mapa de riesgos que estábamos viendo ahora, y hay un reto enorme, que es porque los estudios ambientales manejan en escalas 25.000, 10.000, 15.000 y 5.000, pero la información de adaptación al cambio climático la tenemos a nivel municipal. Ahora va a ser más importante bajar esa escala para poder cruzar la información y saber entonces en dónde sí y en dónde no, por efectos de lo que el clima pueda desarrollar, dónde sí y dónde no, porque son zonas de restricción ambiental y de importancia ecológica, dónde sí y dónde no, porque pueden cambiar de una manera drástica esas condiciones iniciales, y la zonificación ambiental en algunas zonas, pues ya vimos el mapa ahora del riesgo sumado, pues donde están esos oscuros, cada vez va a ser más complicado o más bien va a tener una mayor necesidad de detalle la fase de diseño del proyecto para poder desarrollar proyectos, pero obviamente tomar en consideración los aspectos de cambio climático. Uso de recursos naturales. Esto ya ha venido ocurriendo en el país. Ya existen diferentes autoridades ambientales que en el permiso de concesión de aguas te dicen, usted me pidió 10 litros por segundo, pero en la época de sequía solo lo voy a dejar tomar 5, en la época de invierno lo dejo tomar los 10 y ya son condiciones asociadas a la disponibilidad del recurso hídrico. Eso es entender ya el cambio climático en una concesión de aguas. Pero en un permiso de vertimientos, por ejemplo, ¿qué pasa con la generación de gases de efecto invernadero producidos por el agua residual? Metano, que usualmente hablamos es de CO2, pero ¿qué pasa con la generación de metano cuando yo autorizo cierto volumen de agua en un sistema de tratamiento? Ya no es solo la concentración, ya no es solo DBO, DQO, sólidos suspendidos, oxígeno disuelto o la demás reglamentación que se establece en el compilado 1076, sino ahora los gases de efecto invernadero asociado a esa emisión, seguramente sería una de las variables a considerar, poderlas cuantificar, no solo que hagan parte del inventario, sino que en las medidas de manejo yo esos sistemas de tratamiento pueda ir también demostrando cómo se reduce la concentración de gases de efecto invernadero en la medida que voy pasando por cada una de las fases de un sistema de tratamiento. Y el de aprovechamiento forestal, ya hice alusión allí, no me voy a detener. En la evaluación ambiental, ahora tenemos que entender en el escenario sin proyecto cuáles son las emisiones de gas de efecto invernadero generadas. En ese inventario, en ese reconocimiento de campo, ya no son solo los usuarios registrados de recurso hídrico, ya no son solo las fuentes de emisión de contaminantes o las fuentes de ruido, sino que también debemos empezar a entender los otros proyectos
empezar ojalá a tener una mejor información en el RENARE para poder tener mayores datos de quiénes están reportando generación de gases de efecto invernadero, si geográficamente están ubicados la zona donde yo pretendo desarrollar mi proyecto y poder entender esa dimensión del impacto ambiental asociado al cambio climático, tal vez pensar en otro tipo de metodologías de evaluación de impacto ambiental para que este tema de cambio climático tenga de verdad el peso que se espera en el desarrollo y una evaluación de una licencia ambiental, pero sobre todo en el seguimiento del proyecto. Pero sabemos que el corazón de esto es cómo evalúo yo el impacto, qué magnitud le doy, si va a tener medida de manejo o no, y no que se vuelva solamente un tema de caracterización ambiental de línea base, pero que no llegue al manejo de los impactos ambientales porque no estaríamos cumpliendo lo que la sentencia busca en términos de el cumplimiento del artículo 79 y 80 de la Constitución. Adicionalmente, la evaluación ambiental y uno de los retos más grandes va a ser el tema social, en el entendido de que cada vez los sistemas humanos y naturales son más sensibles a esa exposición de los eventos climáticos. El tema de salud, el tema de seguridad de la vivienda, tristemente vemos cada vez más que hay crecimiento de un cuerpo de agua y se lleva un número de viviendas que en esencia por ordenamiento no deberían estar allí en ese sitio por riesgo, pero pues están y es parte de la condición normal de muchas regiones del país y ese tema de capacidad adaptativa de los instrumentos territoriales para poder controlar mejor estos sitios de riesgo que luego van a pretender llevar la responsabilidad de la licencia ambiental, sabiendo que es un tema de ordenamiento territorial, debe ser una parte clara y detallada de esa evaluación del riesgo para que no confundamos, como lo mencionaba, los instrumentos. Son los temas que quisiera resaltar y pues en aras de poder tener minutos para la discusión, que creo que sería lo importante de este webinar, cerrar con unas conclusiones particulares. Lo primero, lo dije 3 veces, pero lo recalco, que desde los instrumentos que va a formular el Congreso de la República y lo que haga el Ministerio de Ambiente, se deben diferenciar las funciones y alcance de los instrumentos territoriales, sectoriales, políticos y la licencia ambiental. No nos debería pasar lo que nos pasó con salud, no debería pasar lo que nos pasó con el tema de trabajo en la licencia, y esto debería volverse una solución técnica y no esperar que la licencia ambiental sea el instrumento que solucione todo lo que no pueden solucionar los demás instrumentos. Un mayor entendimiento y conocimiento y sobre todo análisis de las diferentes escalas de información del concepto de riesgo e impacto por parte de las empresas, los consultores y las autoridades ambientales. Si no alineamos ese conocimiento, y se confunde el riesgo con el impacto y se confunde la interacción del cambio climático con lo que pueden ser los impactos bióticos, abióticos y socioeconómicos, la licencia ambiental puede perder la identidad, se puede perder el alcance de lo que se busca con el plan de manejo, pero se puede perder sobre todo el propósito de la integración de estos instrumentos. Un tema muy importante, creo yo, es en este proceso en el que nos encontramos, no solo de elaborar un estudio ambiental, sino de la construcción y actualización, especialmente de los términos de referencia, la participación activa y colectiva de quienes entienden los fenómenos climatológicos, de quienes tienen esa información y la procesan, los centros de monitoreo de las entidades, el IDEAM, la unidad de gestión del riesgo, para poder entender muy bien la dinámica del territorio y sobre todo que la actualización de los términos de referencia, pero especialmente de la metodología, creo yo, en el capítulo de evaluación de impactos ambientales, sepamos con qué métodos, criterios y variables tenemos que hacer el ejercicio para que esto guarde las justas proporciones de lo que se espera que una licencia ambiental aporte en términos de adaptación y mitigación al cambio climático. Y por último, pues obviamente estamos a la espera de lo que el gobierno nacional establezca, pero tal vez uno de los temas de fondo que sí deberemos analizar es, acabamos de ver los mapas de riesgo del país. El riesgo no es igual en todas las zonas del país. Cuando miramos el inventario de gases de efecto invernadero, no todos los sectores productivos emiten y pesan lo mismo. Por lo tanto, creo que ya es hora de que el país piense en que los términos de referencia no deberían ser tan sectoriales, sino más regionales y dependiendo de usted quién es en el tema de emisiones, pero además dónde se va a ubicar en el tema de adaptación, los términos deberían ser cada vez más diferentes a lo sectorial. Con la información que tenemos en los sistemas de información del país, que es mucha, pero que no se procesa de la manera más eficiente, ya podemos hacer aproximaciones en ciertas regiones del país. Esto se articula un poco con lo que piensa en este momento el Ministerio de Ambiente en torno a los ejercicios de energía renovable. ¿Dónde está usted parado? Hagamos una zonificación ambiental inicial para que la evaluación sea más efectiva. Sí, eso está perfecto, pero no debemos dejar de pensar que aquí hay una oportunidad de oro para poder cambiar la lógica en la que el licenciamiento ambiental se hace y que pensemos más en las condiciones del territorio, en el análisis regional para que las condiciones sean particulares y allí sí seguramente vamos a poder ver que, dependiendo de dónde usted se ubique, va a aportarle en mayor o menor medida, en la justa proporción, a ese análisis de riesgos desde mi punto de vista, pues Colombia es un país que debe concentrarse más en adaptación que en mitigación,
más sobre todo en la magnitud de los proyectos que requieren licencia ambiental, que son los que pueden generar un daño grave y hoy nos cuesta más la adaptación que la mitigación. Eh, y además la mitigación se ha trabajado más desde lo corporativo. La adaptación tiene un reto más enorme y yo creo que deberíamos buscar que en ese ejercicio intentamos más que debería ser mucho más regional que sectoral el ejercicio en mi consideración. Eso por ahora es lo que quería compartir con ustedes. Hay muchos temas más para sacarle jugo a la sentencia, pero pues digamos que me parece que son los relevantes que podríamos discutir de lo que debería estar pasando en el país desde hace 2 semanas y los retos que podemos esperar hacia adelante. Muchas gracias. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Definitivamente eres excelente expositor, como buena persona que te conocemos, pero como profesional, sin lugar a dudas, eres lo máximo. Esa es la palabra que podríamos decir. Y así lo reconocen los asistentes, que también les enviamos un saludo, que como bien lo dijiste al principio, algunos cercanos, otros que hemos conocido en la parte profesional y que también están en el corazón. Y pues nada, claro, el tiempo es muy corto para las preguntas que pueden surgir. No sé si alguien de manera espontánea desea hacer alguna pregunta. Y mientras ello, Lisette, vía chat va a compartir una encuesta para que ustedes, por favor, se vinculen más con este ejercicio de webinars y nos comenten en qué más desean profundizar. Mientras que pasa eso, Carlos, y nos llega alguna otra pregunta o alguien quiere levantar la mano, sí nos surgía por el interno una inquietud importante a lo que tú dijiste y es, ¿será que con los conocimientos que hoy las personas tienen como profesionales, sobre todo para los consultores, bueno, también aplica para los funcionarios, se pueden adelantar estos nuevos estudios de impacto ambiental o consideras que deben fortalecerse algunas competencias adicionales por parte de los profesionales? O sea, como, ¿qué competencias en actualización tú recomiendas que deberían tener para afrontar este nuevo reto? Y dos, si también consideras que desde el punto de vista tecnológico también hay unos nuevos retos para los profesionales, o ya con los conocimientos y las herramientas con las que comúnmente se hace un estudio de impacto ya se puede abarcar, o hay que pensar en otras estrategias tecnológicas para abordar el tema. Qué pregunta. Bueno, conocimiento yo creo que hay. O sea, Colombia creo que es uno de los países que tiene más información. Tenemos una entidad como el IDEAM, tenemos reportes de cambio climático, tenemos una ANS, el cumplimiento de unos compromisos. Sí, la curva del DNP no muestra que cumplamos los ODS de la mejor manera, pero información y sistemas de información en eso siento que somos muy robustos. Tal vez en lo que nos hemos quedado cortos es en sacarle jugo a esa información, ¿sí? Y ahí entra el tema tecnológico que tú mencionas. O sea, para este tipo de cosas, Dios bendiga la inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, el tema de pronósticos, el tema de entender el territorio sin necesidad de ir, pues no en vano, sí, somos uno de los países más mega diversos del planeta, pero también tenemos mucha información asociada a esa diversidad, a la topografía, a los escenarios de cambio climático, las modelaciones. Tal vez uno de los pecados que hemos tenido como país es que la información ambiental de proyectos y demás no está consolidada. Del sistema de información ambiental de Colombia, en lo personal, espero mucho más de lo que hoy ofrece, porque la información no está consolidada, no se procesa. Hoy la automatización permitiría ya tener reportes de todo el país, ejercicio parecido al que hace la ANLA, pero son muchas las autoridades que lo hacen de manera escalonada, puntual, pero se nos olvida que el país es uno solo. Se nos olvida que algo que pasa en la cuenca media del Magdalena puede afectar a la cuenca baja y que deberíamos ser capaces de que esas autoridades ambientales que están allí en la cuenca tengan esa información disponible. Y ahí creo que los datos, la analítica, la diagramación, la automatización, y pues hay un decreto además desde el 2021 que obligaba a las autoridades ambientales, entre otras, a automatizar procesos, a volver todo mucho más ágil. Creo que la base jurídica está, tenemos que ponerle mucho más recursos a que las diferentes autoridades puedan incluir herramientas tecnológicas de inteligencia artificial. Eso ya está pasando, pero debería ser más masivo. El ministerio debería tener un papel más de liderazgo del ejercicio desde la administración del SIAC, desde la información que entra por Vital, para que esto pueda ser mucho más sencillo y haya más insumos para hacerlo y no que sea de manera atomizada en el ejercicio de los consultores o los estudios ambientales. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias de Perfecto. verdad por esas claridades. Tenemos algunas manitos levantadas y también unas preguntas por el chat.
le daría la palabra a Julián López, que tiene la mano levantada, y procedería ahorita a comentarte esas preguntas que nos están haciendo por el chat. Vale. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Sí tengo una duda y es desde su punto de vista, ¿usted creería que se deberían integrar en estos estudios ambientales que se van a hacer ahora estrategias de economía circular como simbiosis industrial para planear desde un inicio el proyecto con estas estrategias incluidas? Vale, Julián, yo soy convencido de que sí. O sea, el tema de simbiosis industrial y economía circular pasa por el diseño del producto, el diseño del negocio, qué es lo que tú vas a hacer. Ahora bien, hay que saber que mucho del tema de economía circular tiene que ver con el sector manufacturero. Obviamente, es transversal a todos los sectores y me explico un poco mejor, pero es diferente la economía circular en una construcción de una vía que a la producción de papel. Sí, seguramente hay mucho más potencial en la producción del papel porque estamos concibiendo un producto y un bien, mientras que la vía, digamos que es una infraestructura por la que después van a circular vehículos, pero en el material de la vía yo puedo incorporar plástico. Entonces, sí creo que debería entrar, y aquí una discusión que tiene mucho de lo jurídico, es que en los instrumentos ambientales tenemos claro que hay un mínimo que hacer, hay una reglamentación que toca cumplir, y cuando no la cumples se activa el proceso sancionatorio. Pero nos falta explorar el otro camino que es, ¿qué pasa cuando lo haces muy bien? Aun cuando tenemos una estrategia de economía circular y no es obligatorio hacer economía circular, pero lo haces y reduces en un 90% la cantidad de agua y reduces en un 80% el consumo de energía y reduces el uso de biomasa y reduces el uso de empaques y envases de RCDs y demás. Si yo tengo el camino sancionatorio, debería tener el camino del desempeño ambiental para que en la evaluación ambiental, en la medida de manejo, yo también, digamos que de alguna forma, valore que se está haciendo. Entonces, si bien hoy se puede hacer, creo que ese camino falta explorarlo para que la agenda positiva de los proyectos, la que es voluntaria pero que genera mucho impacto, pues también tenga, digamos, ese camino de reconocimiento, porque a veces se malentiende y se vuelve un obstáculo que tú te vuelvas más eficiente, cambies tu sistema de tratamiento, incorpores economía circular, pero como la medida de manejo decía que era para tal proveedor y ahora se lo voy a pasar a este otro, tengo que modificar la licencia ambiental y pagar 100 millones de pesos, hacer el estudio que vale 1.200, se desincentiva el ejercicio de mejor desempeño ambiental. Entonces, cierro con ratificar que sí es importante, pero con ese camino jurídico. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián, por tu pregunta y también, Carlos, por esa respuesta tan apropiada. Le recuerdo a los asistentes que enviamos una encuesta para que por favor la puedan diligenciar con el fin de poder obtener esa retroalimentación, pero también esos temas que ustedes consideran que son de interés y que en estos espacios podemos abordarlos. Seguiría entonces con una pregunta de Francisco Ortiz. Él nos pregunta, en la parte de la descripción del proyecto, ¿qué alcance tendría esa medición de huella de carbono? Entendería que se hace una proyección de las fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero en las etapas del proyecto. ¿Eso es correcto? Voy a contestar con base en lo que el Ministerio de Ambiente en su momento sacó para consulta cuando estaba actualizando la metodología hace unos 2 años y medio. Lo que se estaba pensando en su momento, y digo en su momento porque pues hoy podría cambiar, es que se presentara la huella alcance 1 y 2. Es decir, lo que depende directamente de su operación, consumo de combustible y consumo energético. Vuelve y juega, lo dije en la presentación, pero insisto de nuevo, asociado al desarrollo del proyecto. Pero obviamente hay que esperar más allá de lo que ya han establecido algunas autoridades, la resolución del año pasado de la ANLA, que establece el ministerio, si bien la sentencia habla de los términos de referencia como instrumento a actualizar, pues los instrumentos van de la mano con la metodología y digamos que esa metodología se vuelve transversal y tal vez el camino más rápido, porque términos de referencia hay más de 30 para actualizar, es un ejercicio bien denso y complicado para el ministerio, digamos, poder actualizar todos los términos de referencia, por eso entenderlos por sector para priorizarlos está bien, pero la metodología la que va a decir cómo yo pensaría que muy posiblemente salga alcance 1 y 2. El 3 no es un ejercicio ni el alcance de la licencia ambiental, ni que uno espere que un proyecto hable ya de sus proveedores, clientes, cadena de valor, porque creo que todavía nos falta madurar mucho el ejercicio en el país para pensar en ese escenario. Carlos, buenos días, compañeros de Aymara, buenos días, gracias por la precisión. Quería complementarles un tema y es que en lo personal ahorita estoy trabajando en temas de medición de huella de carbono con el IDU.
y pues contarles que efectivamente el IDU ahora lo que tiene pensado es en los proyectos de infraestructura de obra, solicitarle a los contratistas que hagan la medición de la huella de carbono de la fase de obra del proyecto y efectivamente están pidiendo alcance 1 y alcance 2. Solo como comentario pues como para entender la dinámica, porque lo entendí en la descripción del proyecto simplemente como una proyección, pero entiendo que cuando empiecen a ejecutar el proyecto pues tendrán que hacer el cálculo de cada año base en estas condiciones. Muchas gracias. De acuerdo, y solo una cosa para sumar allí, muy seguramente hay que alinear el plan de seguimiento y monitoreo con el compromiso que ya tenemos del país del más del 50% de reducción para ir mirando que cada proyecto vaya apalancando esa meta a nivel nacional. De acuerdo. Muchísimas gracias por esa pregunta que realmente es muy pertinente y que quedaron esas dudas, pero la aclaración es súper precisa. Em, no sé si vamos a hacer más preguntas. Digamos que por temas de tiempo vamos a recoger todas las preguntas que quedan faltando y por supuesto las vamos a estar respondiendo como parte de los compromisos de este webinar, pues a cada uno de los correos de los que se inscribieron a través de ese formulario de inscripción, pues haremos llegar esta presentación y esta grabación y pues la respuesta a estas preguntas que quedan faltando. Eh, yo creo que con esto ya terminaríamos. Muchísimas gracias a todos por digamos, por su participación, por estar súper atentos también al ingeniero Carlos por toda la información que nos brinda, que es súper apropiada, súper precisa y que sin duda deja todo un camino trazado para seguir profundizando y seguir aprendiendo sobre estos temas. Los invitamos desde la Fundación a que ustedes sigan conectados con nosotros, que sigan participando de los futuros eventos que vamos a seguir desarrollando. Tenemos un canal habilitado en WhatsApp para promover, digamos, como todos estos eventos, todos estos procesos de formación que estamos desarrollando y por supuesto que ustedes están completamente invitados a seguirnos, a seguir trabajando para fomentar procesos formativos mucho más eficientes y por supuesto contribuir de alguna u otra manera desde nuestras capacidades a mejorar el panorama ambiental de nuestro país. Muchísimas gracias a todos y ya con esto pues damos por concluida la sesión. Gracias, Alicia y Beatriz, y un saludo a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, muy feliz de haber compartido con ustedes. Que tengan buen fin de Claro que semana. sí. Gracias, buena tarde. Muchas Le paso gracias. la palabra a la doctora Beatriz antes de concluir para Mil un gracias. cierre pequeño. No, no te afanes, ya para efectos del tiempo, yo creo que está muy bien. Y gracias a Carlos y a todos, muchas gracias.